Hola, espero que estéis todos bien. Soy Ator y voy a aprovechar para, medio en broma, medio en serio, daros una serie de consejos que van a ser muy útiles para los novatos del monociclo eléctrico. Para los que ya están avezados y conocen bien, pues quizás puedan sacar alguna cosa interesante. Vamos a hacerlo con una rueda que lo único que tiene es una goma espuma de modificación y que es una Ninebot One S2. Es una rueda que pertenece a la gama media-baja, pero que está muy bien, sobre todo para iniciarse con ella, porque no pesa demasiado, porque con esa modificación que os digo, permite que la apretemos bastante con los tobillos y permite manejarse con mucha facilidad. No tener la modificación es que quizás se resbala un poco más. Esta ecovía la utilizan las bicicletas y por tanto es adecuada también para un monociclo. Y ahora a medida que vamos caminando voy a ir dando consejos que vayan saliendo. Aquí podría venir el primero. Siempre que nos crucemos con alguien que lleve un animal, tener cuidado. Aunque vaya atado, los animales son muy fieles, pero en un momento determinado se pueden asustar. Y un animal cuando se asusta reacciona de una forma imprevista. Y esa reacción puede hacernos caer o puede hacer que dañemos al animal o puede haber algún problema. Así que acordaros, siempre que nos crucemos con alguien que lleve un perro, o lleve un dragón, o lleve un murciélago, tener cuidado porque puede haber algún tipo de problema. Como decía, esta es una ecovía que está formada por losetas que no están muy parejas, de manera que si conocemos ya el camino es importante y no habrá problema, pero si no lo conocemos, tener cuidado con esos pequeños obstáculos en los que deberemos de fijarnos, porque es un obstáculo perfectamente salvable, pero que si nos coge desprevenido, porque no nos hemos dado cuenta, pues puede provocar que nos desequilibremos y que nos caigamos. Por consiguiente, siempre atento al camino, sobre todo si no es un camino que ya hayáis hecho muchas veces. Si previamente lo habéis, digamos, cruzado en un montón de ocasiones, normalmente ya reaccionaréis solo ante eso. Siempre que salgáis, procurad que la batería esté lo más cargada posible. ¿Por qué? Pues porque eso nos da más potencia, nos permite hacer subidas con más facilidad y nos evita el problema de tener que volver en un determinado momento pues cargando con el monociclo, que aunque os he dicho que no pesa demasiado, no pesa demasiado durante un ratito. Al cabo de algún que otro kilómetro empieza a pesar una barbaridad. Uno de los problemas que nos vamos a encontrar aquí son los peatones. Siempre ser paciente, dar preferencia a los peatones. Tener en cuenta que ellos no saben que vais detrás. Cuando se dan cuenta, todo el mundo suele ser amable y se aparta un poco para dejaros pasar. Aprovechar ese momento para pasar y procurar no crear un conflicto que provoque que hagáis daño a alguien o que vosotros mismos os caigáis. No se adelanta nada por tratar de pasar por un hueco que casi no entra, etcétera, etcétera. De manera que siempre dar preferencia a los peatones. Os vais a encontrar que la mayoría de la gente es muy amable. Cuando vayáis a hacer un recorrido determinado y veáis escalones, intentar siempre planificar una ruta que os salve de esos escalones. Si no hay necesidad de subir o bajar escalones, mejor que mejor. Pero así como con el Ninebot Plus los escalones son bastante más peligrosos, con la rueda no es ningún problema tampoco cruzar unas vías o bajar unos escalones. Simplemente hay que flexionar las piernas cuando caigáis y mantener el equilibrio. Yo cuando doy consejos, obviamente son consejos que están adaptados para mí, de forma que vosotros tenéis que adaptarlo a vosotros mismos. Yo soy alguien ya muy mayor, dentro de nada tendré 70 años, pero que se conserva en una buena forma física y que peso unos 65 o poco más o menos kilos, con lo que los datos que yo os dé de tamaño de escalones a subir o a bajar, etcétera, son aplicables a una persona así. Vosotros tenéis que aplicarlo a vuestra forma física, a vuestro tamaño, a vuestro peso, etcétera. Normalmente uno debe de reaccionar ante cualquier obstáculo que os encontréis, pero a veces vais pensando en otra cosa o rápido y encontráis algo con el que no sabéis cómo sobrepasarlo. Podría ser esto. Podríais meter la rueda ahí y caeros. Siempre que os pase algo así,
si no vais muy rápido, lo mejor es saltar. Saltáis y que se caiga el monociclo. Normalmente no le pasa nada, no le va a ocurrir nada a él, pero es preferible que seáis vosotros los que escojáis cuándo saltar, que sea el suelo o el monociclo el que decida echaros fuera. De manera que no tengáis reparo en hacer esto, no pasa nada. Aquello pita, pi, 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 se coge, se pone otra vez y no ocurre nada. Pero cuando tengáis que hacer algo de esto, siempre al poquito procurar parar. Os sirve para tranquilizaros un poco a vosotros y revisáis si ha habido algún inconveniente. Yo llevo aquí un sistema para aparcarlo, que a veces cuando se da un golpe o algo pues se mueve un poco y puede dañar la rueda. Bueno, pues verificar que todo va bien. Incluso recomiendo levantarlo y dejarlo girar libre para ver que no hay ninguna complicación. Y ahora vamos a hablar de subir escalones y bajar escalones. Ahí os doy alguna referencia. Entre 8 y 10 centímetros normalmente no es necesario saltar. Si venís con fuerza, con velocidad, la rueda lo pasa. Pero más de 8 o 10 centímetros, pues ahí me veis saltando. No hay mucha complicación. Lo único que tenéis que hacer es no venir con demasiada fuerza, si es que vais a saltar. Flexionar las piernas, como veis, pegar los tobillos a la rueda y pegar el estirón hacia arriba. Ayudándoos de los brazos si hiciera falta, pero que con 8 o 10 centímetros no hace falta, y con 12 o 14 pues tampoco. Bajarlo, mucho menos complicado todavía. Dais el salto y lo único que tenéis que hacer es mantener el equilibrio al caer y flexionar un poco las piernas para que el golpe no suponga el que saltéis del monociclo. Practicarlo bastante. Cuando bajéis, mi recomendación es hacerlo con decisión. Lo que no vale es bajar con miedo, pensando que os vais a caer, porque entonces ya sabéis, os caéis. Si lo hacéis con decisión y manteniendo el equilibrio, no hay ningún tipo de problema. Os podéis ayudar mucho si flexionáis y saltáis con fuerza. Al principio parece complicado el flexionar, pero cuando conseguís hacerlo, no hay ya ningún problema. Es algo que el cuerpo también aprende. En las bajadas podéis ser bastante más arriesgados. Se pueden bajar escalones de 40 centímetros sin ningún problema. Y os lo digo, no es ningún farol, es verdad. Pero no empecéis tirando por escalones de 40 centímetros. Este es un escalón que tendrá 20-25 centímetros o algo así, ¿no? Entonces, veis que hay una especie de pendiente, de manera que podemos comenzar bajando por 5, por 10, por 15. Si no queréis coger de entrada y tiraros por los 30 o por los 40 centímetros, pues os bajáis un poquitín antes. Pero veréis que vais ganando confianza. En el momento que os bajéis con 20 centímetros y veáis que no pasa nada, la siguiente vez pues lo hacéis con 25 y la siguiente con 30 y la siguiente con 40. No hay ningún problema. Lo que ocurre es que no os confiéis. Cuando lo hayáis hecho un montón de veces, entonces es cuando tendréis problemas y os caeréis. ¿Por qué? Porque ya será algo tan familiar que lo descuidaréis. Aprovechar siempre cualquier tipo de palos como esto que estáis viendo ahí, pues para intentar ejercitar las curvas, que es lo que al principio, cuando uno es novato, cuesta más trabajo. No empecéis con curvas muy pronunciadas. Esto tiene una distancia bastante larga, así que podéis un poco inclinaros hacia un lado, inclinaros hacia otro, y no le vayáis a mover los postes aquí a los señores porque se enfadarían, pero cuando lo hagáis con bolos, pues cada vez vais uniendo un poquitín más los bolos, de manera que con una rueda de este tipo podéis llegar a hacerlo pues prácticamente con medio metro de distancia o 60 centímetros entre un bolo y otro sin ningún problema. El problema más grave puede ser que os den los pedales en el suelo si inclináis demasiado. Con otro tipo de rueda que tiene los pedales más altos, pues ni siquiera tendríais ese problema. Pero tenéis que practicar esos giros, porque eso os van a dar mucha mejor movilidad. Con los Ninebot Plus, cada vez que ataquéis unas vías como esta o ataquéis cualquier tipo de escalón, es preferible que lo hagáis primero con una rueda y luego con otra. Pero cuando vayáis con el monociclo, siempre entrar perpendicularmente, porque si entráis de lado, es muy posible que ante un escalón, los pedales, el pedal que queda más hacia afuera, os golpee con el escalón. Mientras que si entráis de frente, pues menos posibilidades de que eso pase.
Procurar no pillar a los animalitos, sabéis que las palomas no puntúan en el juego, así que no hay que matar ninguna. Y tener precaución con todo aquello que se mueve, todo bicho que no está quieto, porque en un momento determinado, tanto los peatones como animales, como pájaros, como todo esto que suele haber por ahí, que está muy bucólico, pues puede dar un problema. Aprovecho para deciros que siempre que salgáis para hacer algo, para experimentar un poco, que no sea un simple paseo tranquilito, llevaros las protecciones. En mi experiencia, que no me he caído todavía nunca, digamos, de una forma dolorosa, pequeños saltos como este que habéis visto y nada más, no obstante, los dedos sufren mucho. Con cualquier golpecito con una pared, con cualquier salto del Segway que os apoyéis mal, los dedos se fastidian. Así que hay unas protecciones especiales con una parte metálica que os protegen mucho de los dedos. Siempre que vayáis a hacer algo de esto, ponérosla. Como veis, las bajadas en rampas ningún problema, echando el cuerpo hacia atrás se mantiene. Y la subida con escalones pequeñitos, como os decía, le dais potencia y pasa. Las rampas, echando el cuerpo hacia adelante y llevando bien cargada la batería, ningún problema tampoco. Sigo con las protecciones. Es muy interesante, aparte de esto que os digo de los dedos, llevar protegidos los codos y las rodillas. Si no vais a ir a grandes velocidades, al menos los codos y las rodillas y por supuesto un casco debéis de llevar puesto. Si vais a meteros con otro tipo de rueda y a otras velocidades, además deberíais de llevar un peto y deberíais de llevar algo que os protegiera más. Pero ya estamos hablando de meteros en ruedas que hacen 40, 50 kilómetros. Ahora mismo eso no es lo que vais a hacer aquí. Con esta rueda podemos alcanzar 25 kilómetros, poco más. No se puede hacer mucho más porque hay un tilt-bar que te echa hacia atrás y que te pita en el momento que sobrepasas los 24 o 25 kilómetros. Así que no es muy grave, pero de todas maneras, insisto, protegeros. Cuando estéis por la ciudad, hay zonas de la ciudad que son muy cómodas y muy fáciles de hacer, pero siempre pueden interferir los peatones o los vehículos, así que tenéis que poner más ojo aún a lo que estáis haciendo. Normalmente con un Ninebot Plus, que yo me muevo mucho con ellos también, pues hay muchos sitios donde es obligatorio bajarse, porque hay un escalón demasiado alto y no se puede pasar. Entonces nosotros le llamamos a hacer trampa, llegas, paras, te bajas y sigues adelante. Pero con una rueda es muy difícil que encuentres escalones que no puedas sobrepasar. En bajadas como este, pues nada, te bajas con decisión. Es un escalón de unos 12 centímetros o 14, ningún problema. Este que tiene 8 o 10, pues lo podrías subir de golpe o pegas un pequeño salto, tampoco ningún problema. Pero siempre que veáis una posible ruta alternativa que haga que no sea necesario el escalón, pues coger esa ruta, aunque tengáis que dar un poquitín de vuelta. Normalmente aquí en todos los pasos de peatones suelen estar habilitados para silla de ruedas y suele estar habilitado para gente que tiene problemas, y entonces pues si pasas exactamente por ahí suele ser mucho más fácil. A lo mejor tienes que desviarte un poquito, pero insisto, merece la pena, no corráis riesgos inútiles. Y cuando tengáis que correr alguno, pues correrlo, pero siendo consciente de lo que hacéis. Aquí veis, se puede bajar y subir sin tener que saltar y ni hacer nada, así que salvo que queráis luciros espectacularmente, que puede ser muy interesante, pero que también puede ser con un resultado muy ridículo, pues intentad hacerlo de la forma en la que menos arriesguéis. Aquí os damos un paseo por la ciudad. No todo tiene que ser ir haciendo práctica, pero aprovecháis cada vez que tenéis que hacer un giro, una bajada, y vais viendo cómo responde la rueda en cada momento. Esto es como el coche. No hace falta saber mecánica para escuchar a tu coche y saber que tu coche está bien o que no está fino hoy. Sabéis que, bueno, los que tengáis vehículo, pues y os guste, sabéis que se capta el ruido, se capta cómo está todo. Pues con la rueda mucho más. Si tuvierais un poco baja la presión, notaríais que cambia completamente. Entonces tenéis que tomar las referencias que a vosotros os resultan más cómodas. Diga lo que diga quien sea. Si alguien te dice tiene que ir a 2,1 de presión,
Tú dices, oye, pues yo a 2,1 voy dando botes por todas partes. Pues si quieres, lo bajas para dar menos botes. O claro, cuando te dicen que es 2,1, depende del peso de la persona que lo va montando, depende de si vas a llevar la mochila y vas a hacer más kilómetros, depende de un montón de cosas. De manera que ir tomando nota y ir cogiendo vuestro ratio exacto, que es lo que os viene bien a vosotros. Yo siempre digo lo mismo, las recomendaciones genéricas no valen, valen para tener una idea, pero luego tenéis que adaptar. Tener cuidado con esto, la gente abre las puertas sin mirar, no ha sido este el caso, pero podéis encontrar o que aparca un coche, que vais a pasar y tenéis espacio más que suficiente y de pronto, pum, os abre la puerta y se os acabó el espacio. O que alguien va delante y aparentemente va hacia un lado, creéis que hay espacio de sobra y de pronto esa persona, por lo que quiera que sea, se echa a la izquierda o se echa a la derecha. Tener precaución siempre. Cuidado con las palomas que no puntúan. En los semáforos, ser paciente. No se trata de ganar 10 segundos por saltarse un semáforo, porque encima si te salta el semáforo y te dan el golpe, la culpa es enteramente tuya. De manera que aprovecháis en los semáforos y cuando se lleva bastante tiempo, los pies acaban por doler y por tener necesidad de levantar el pie y colocarlo mejor. Bueno, pues aprovecháis cuando estéis en el semáforo para hacer eso. O bien descansáis de un pie o descansáis del otro o lo colocáis más correctamente y a continuación seguís. Merece la pena esperar los 10 o los 15 segundos que en realidad no te atrasan para nada. Seguimos viendo una parte bastante bonita de la ciudad. Sigue habiendo muchas palomas. Y también debéis de procurar, sabéis que en conducción hay un tipo de conducción que se llama agresiva y hay un tipo de conducción que se llama pasiva. La agresiva es esta donde los conductores van corriendo y se pegan al coche delante y tienen que pegar un frenazo. La pasiva es prever que tengo un coche que va aminorando y por consiguiente voy aminorando desde ahora para llegar al semáforo y cogerlo justo en el momento que se ha puesto en verde. Bueno, pues con la rueda eso es lo que tenéis que hacer. Circulación completamente pasiva. Nada de ir corriendo como locos, salvo que vayáis a un circuito donde vais a correr o a competir o a hacer cualquier tipo de práctica. Pero normalmente en la calle donde os estéis moviendo, siempre un tipo de conducción pasiva, preveyendo lo que va a pasar, buscando rutas alternativas y tratando de no tener sobresaltos, que es lo que normalmente te crea más problemas cuando estás con la rueda. Te distraes un momento, encuentras un hueco que no habías previsto, hay un agujero en el suelo, se cruza una persona que sale de una esquina. Todo este tipo de cosas es la que tenéis que prever. Así que cuidado con los cruces, cuidado con las esquinas. Nosotros vamos mucho más rápido que va un peatón. Entonces un peatón de pronto sale de una tienda y te lo tragas. Entonces tienes que tener cuidado con eso. Por la ciudad, dependiendo claro de qué ciudad, pues y dependiendo de la hora, se puede ir muchas veces con una tranquilidad asombrosa. Incluso hay veces que podría parecer una ciudad fantasma, ¿no? A determinadas horas no te encuentras a nadie, lo cual es muy cómodo, pero a veces también es un poco agobiante. Podéis aprovechar en esos momentos de tranquilidad e ir practicando con cada uno de los obstáculos que os encontréis, sin siquiera provocarlo ni buscarlo, pero siempre hay un escalón que bajar o que subir y entonces os puede servir para ensayar. Si hay poca gente, pues como digo ahí, mejor, porque en caso de que os salga mal y os caigáis, pues el ridículo siempre es más pequeño que si tenéis una multitud pendiente para aplaudir. Normalmente no debéis de ir muy preocupados de eso, de qué van a pensar la gente. La gente al final, como en el peor de los casos, piensa, oh, mira el loco este, qué bien se lo está pasando. Esta es una parte bonita de la ciudad y es una parte que visitan mucho los turistas y en otro momento ya vendremos y os enseñaré, pues incluso si queréis, la catedral, que está ahí y que merece la pena verse. En esta zona el suelo es un poco dispar, pero tampoco es
demasiado incómodo. Aquí casi todos son adoquines o son piedras bastante grandes. Todavía cuando son grandes resulta menos molesto que con los adoquines. Con los adoquines vas botando constantemente. Pero sabéis que este tipo de rueda pues puede pasar por la mayoría de los caminos que nos vamos a encontrar. Por tierra, por hierba, por piedras, por adoquines, por suelos lisos, por losetas. Todo eso es para ella es adecuado. En estas calles estrechas nos vamos a encontrar con algunos turistas. Aquí tenéis una muestra, como os pongo, de que existen los turistas por aquí, por casi todas las partes. Os voy a cortar algunos de los trozos de los paseos para no resultar tampoco demasiado agobiante, pero eso da como resultado que te vuelves a encontrar otra vez. No son más turistas, son los mismos. Sí. Y van a seguir saliendo. Pues es que he contratado a algunos turistas para que llenen un poco el vídeo. Esta ciudad es muy buena para practicar en lo que hace referencia a pendientes, porque hay muchas cuestas arriba y muchas cuestas abajo. ¿Más turistas? Pues parece que sí, más turistas. Podéis controlar bastante bien tanto las cuestas arriba como las cuestas abajo solamente con la inclinación del cuerpo, ya sabéis. Procurad no pasar por sitios donde está prohibido pasar. Aquí lo que ocurre es que te estás moviendo como un peatón. Y hay una buena convivencia con los coches, con los carros que llaman aquí. Tampoco vas a una velocidad, vamos muy despacito, en plan de ir viendo el panorama. Y también hay muy buena relación con los carritos de bebé, como veis ahí. También tener precaución porque los bebés no suelen conducir muy bien. Más turistas por aquí todavía. Esta es una bajada que corresponde a la subida que hicimos anteriormente, por consiguiente bajamos un escalón que ahora no lo vamos a encontrar de subida, pues también lo podemos subir, no hay problema. Como ya sabéis, aminoramos un poco la marcha, flexionamos las piernas, saltamos un poquito y listo, no hay ninguna complicación. Aquí hay una separación entre la acera y la calle en sí que es mínima, es un escaloncito que tendrá 8-10 centímetros como mucho, de manera que podríamos bajarlo con la rueda. Lo que ocurre es que se haría más entretenido si tuviéramos que pasar cada uno de esos bolos. Y claro, como viene en coche, pues por eso no os he querido hacer una exhibición, pero si nos dais muchos likes, pues en cualquier momento os hago una exhibición subiendo y bajando el escalón de la acera. Dejar siempre pasar, sobre todo a las chicas, que son muy agradecidas, y darles las gracias a los chicos cuando os dejan pasar. Aquí tenemos a los turistas que, como normalmente no suelen acordarse de que te han visto a ti, pues piensan que caramba, cuánta gente se mueve aquí con Seaway, y no se dan cuenta que es el mismo, al que lo han visto un montón de veces. Seguimos bajando. Esta calle es una calle muy tranquila, con una acera amplia, lo que normalmente te permite pues ir con tranquilidad, y los cruces de la calle son peatonales, de manera que puedes escoger cualquiera de estas calles, y aquí no tienes coche, con lo que es una zona muy cómoda para empezar. Cuando uno empieza, la dificultad, ahí habéis visto que hay que estar atento antes de que aparezca el dragón, hay que estar atento. También hay bicicletas que se mueven por aquí. Y os decía que cuando uno empieza, normalmente una de las cosas que pretende es encontrar un sitio donde poder moverse con tranquilidad, donde poder hacer pruebas sin que nadie te interrumpa, sin tropezar con nadie, sin tener que estar con nadie mirándote o vigilándote. Y entonces en cada sitio normalmente hay un parque, un sitio donde se puede estar tranquilo y hacer este tipo de cosas.
pero a veces tenéis que desplazaros con el coche para llegar allí. Entonces es muy cómodo en una ciudad donde a determinadas horas prácticamente no hay nadie, porque eso te permite practicar sin follones de gente o tener que estar preocupado de que vas a atropellar a alguien o lo que quiera que sea. De todas formas, cuando empecéis, empezad un poco, si queréis en casa, en cualquier patio grande que tengáis, en cualquier sitio que os permita moveros con cierta tranquilidad y caeros con cierta tranquilidad, porque hay que perder el miedo a caerse. Mi recomendación es que empecéis. Os costará un cierto trabajo los primeros días, habrá una cierta dificultad, bueno, no importa, el cuerpo va memorizando todo aquello que vais aprendiendo, de manera que el primer día os acostáis pensando que esto es imposible, el segundo que sigue siendo imposible, el tercero os sorprendéis porque caramba, pues hoy he estado aguantando como 2 minutos sin necesidad de caerme, y el cuarto los 2 minutos se convierten en 20, y cuanto que hayáis hecho 10 o 12 horas, pues empezáis a moveros sin caeros, que ya es más que suficiente para empezar a coger cierta soltura. Cuando tengáis esa soltura, pues es cuando empezaréis a caeros, claro está. Pero bueno, tener la precaución junto con la soltura. ¿Y por qué os cuento todo este rollo? Pues porque os estoy enseñando media ciudad y no sé todavía si le voy a poner música o no a esto. Bueno, por aquí veis sitios donde se puede ir prácticamente por la calle, pero lo recomendado para las velocidades a las que vamos es ir por la acera. Siempre, como os digo, teniendo precaución. Hay algunos huecos de este tipo que son los peligrosos. Cuando vais de noche, siempre llevar las luces encendidas. Aunque esto lleva muchas luces, ya lo sabéis, que parece un ovni, pero realmente lleva una mala luz. De hecho, no lleva. En este caso el mío, lo lleva porque se lo he puesto yo, pero si no, el One S2 no trae ninguna luz que encienda hacia adelante, que te alumbre hacia adelante. Ni tampoco ninguna que sirva de freno, también se la he puesto yo. ¿Por qué? Porque si salís normalmente de noche, pues es bueno que veáis vosotros y que os vean. A veces el que no se vea es peligroso. Ahí seguimos teniendo palomas, siguen sin puntuar, y alguno podría decir, bueno, pero las que vuelan sí, ¿no? No, las que vuelan tampoco puntúan. Así que no merece la pena pillarla. Y ahora os quiero hacer una pequeña demostración de que debéis de tener cuidado, porque no es necesario ir en un Segway para darse un porrazo por descuido. Simplemente hay que no estar atento. Así que vosotros estar atentos y evitaréis ese tipo de porrazos, que a veces no hacen daño, pero que son molestos. Y nada más. Mis hijas dicen que o le dais un montón de likes, 500 likes, o que yo no haga un vídeo más. Y a mí me gusta hacerlo, pero yo las obedezco. Así que si os ha gustado o creéis que os va a servir de algo, darle un montón de like y nos veremos aquí, haciendo otro montón de travesuras. Hasta pronto, amigos.